Bueno, entonces, bueno, acá les dejo igual las fechas de parciales. Está arriba de lo que ya les armé para hoy. Y entonces vamos a seguir nosotros con el práctico 2 hasta el ejercicio 9, ¿sí? Que es verificar los límites. Hasta ahí entra en el primer parcial. Y para resolver este ejercicio vamos a ver la regla del L'Hopital, ¿sí? Que es una de las aplicaciones de la derivada de una función que nos permite calcular límites indeterminados de una forma un poco más sencilla, ¿sí? Es una regla muy útil, muy potente cuando uno está calculando límites y esos límites resultan indeterminados, ¿sí? La regla del L'Hopital, ¿qué dice? Dice, supongamos que las funciones f y g, esta, aclaro, es una definición que me pareció fácil de entender, como para que ustedes la tengan, ¿sí? No es la de la teoría, no sé qué material va a usar el profe. Tengo entendido que no está dando clase de teoría, pues está con un problema de salud. No sé, eh, no tomen esto como parte de la teoría, simplemente es una definición para que ustedes conozcan la regla, ¿sí? Y la podamos aplicar en el práctico. ¿Está bien? Entonces, dice, supongamos que las funciones f y g son derivables y que g' de x, la derivada de la función g es distinta de 0 para un x próximo a, o sea, con x tendiendo a un valor a. Y dice, supongamos que el límite de f de x igual que el límite de g de x cuando x tiende a sean 0 o que ambos límites sean más o menos infinitos, ¿sí? Entonces, y esto es lo que dice la regla del L'Hopital, ¿sí? En esas condiciones, el límite cuando x tiende a de f de x sobre g de x es igual al límite cuando x tiende a de la derivada de la función f dividido la derivada de la función g, ¿sí? O sea, f' de x sobre g' de x. Entonces, ¿cuándo vamos a poder utilizar esto? Fíjense las condiciones que nos da la regla, ¿sí? Que los límites de las dos funciones sean 0, ¿sí? ¿Sí? O que sean infinitos, más o menos infinitos, ¿sí? Entonces, quiere decir eso que si nosotros tenemos un límite, ¿sí? Un límite cuando x tiende a de una función sobre otra, ¿sí? Y este límite nos da indeterminado. Puede ser de la forma 0 sobre 0 o infinito sobre infinito, ¿sí? O sea, que los dos límites sean 0, que los dos límites sean infinitos. Entonces, ¿sí? El límite ese que yo estoy queriendo calcular, que me da indeterminado f sobre g, lo puedo hacer calculando el límite, cuando x tiende al mismo a, de las derivadas de las funciones respectivas, o sea, del numerador y de la derivada del denominador. Y que quede claro acá que lo que hacemos es calcular las derivadas del numerador por un lado y del denominador, ¿sí? No es la derivada de un cociente, ¿ok? No derivo esto como un cociente f sobre g. No, no, no. Derivo por separado. El numerador por un lado y el denominador por otro como funciones independientes y vuelvo a calcular el límite. Fíjense que se vuelve a calcular el límite cuando x tiende a A, ¿sí? Esto se puede aplicar sucesivas veces. Si uno sigue obteniendo límites indeterminados, 0 sobre 0 o infinito sobre infinito, se puede volver a aplicar la regla del L'Hopital, volver a derivar hasta salvar la indeterminación, ¿sí? Entonces, ¿qué nos dice la regla? Que si tenemos este tipo de indeterminación, ojo, no es para cualquier tipo de límite. Si tenemos 0 sobre 0 o infinito sobre infinito, bueno, derivemos.
numerador y denominador por separado y volvemos a calcular el límite. Si nos sigue dando indeterminado, vuelvo a derivar, ¿sí? Vuelvo a calcular el límite. Si ya resolví la indeterminación, listo. Ese es el valor del límite de este cociente, ¿ok? Entonces, se puede aplicar sucesivas veces la regla del L'Hopital, las veces que sean necesarias para salvar el límite, y también se puede aplicar con límites en el infinito, o sea, cuando x tiende a infinito, en vez de un punto A, también es válida la regla del L'Hopital, ¿sí? Porque creo que hay alguno acá. Sí, acá está. Ah, no, a cero es ese. Ah, y el I es x tendiendo a infinito, ¿sí? Entonces, da infinito sobre infinito, derivamos y ahí vamos a resolver el límite. ¿Está? Entonces, ¿cuándo vamos a aplicar esta regla? Cuando la indeterminación sea de la forma cero sobre cero o infinito sobre infinito. Si es otro tipo de indeterminación, bueno, voy a tener que hacer algún trabajito algebraico ahí para transformarlo a la forma cero sobre cero o infinito sobre infinito para poder aplicar la regla del L'Hopital. ¿Está? Entonces, si en un límite nos piden calcular, salvar la indeterminación y no nos imponen, digamos, calcularlo con recursos algebraicos o por la regla del L'Hopital, uno puede utilizar la técnica que quiera, ¿sí? En algunos casos, en los parciales se les pide aplicar específicamente la regla del L'Hopital o aplicar solamente recursos algebraicos, ¿sí? Y a veces no, a veces se les da el límite y ustedes ven la forma de calcularlo como sea, digamos, ¿sí? Ya sea aplicando recursos algebraicos, que es todo lo que aprendimos cuando hicimos límites indeterminados, o aplicando la regla del L'Hopital en donde ya incluimos el concepto de derivada de una función, ¿sí? Bien, entonces, vamos a ver los ejercicios. Vamos a empezar bien, empiezan bien de los más fáciles a los más complicados, ¿sí? Miremos el primero. Dice, límite cuando x tiende a cero del seno de x sobre x, que este es un límite de los famosos que nosotros conocemos, que es 1, ¿verdad? Lo usamos cuando resolvemos límites con funciones trigonométricas, ¿sí? Y entonces, cuando x tiende a cero, el seno de x tiende a cero y x tiende a cero. Entonces, este es un límite de la forma cero sobre cero, ¿sí? Entonces, puedo aplicar directamente la regla del L'Hopital. Y acá, ¿quién sería mi función? Seno de x sería la función f, ¿sí? Y la x de abajo sería la función g, ¿sí? Las dos tienden a cero, o sea que es un límite indeterminado de la forma cero sobre cero, ¿sí? Entonces aplico directamente la regla del L'Hopital y ¿cómo escribo esto? Ojo con la notación, ¿eh? Límite, cuando x tiende a cero, de el seno de x sobre x es igual al límite cuando x tiende a cero de la derivada del seno. La derivada del seno es el coseno de x, ¿sí? Sobre la derivada de x, que es 1, ¿sí? Y entonces, ¿qué hice acá? ¿Qué me permitió hacer esta igualdad? La regla del L'Hopital. Entonces se suele poner acá, arriba del igual, L apóstrofe H. Entonces yo digo, acá apliqué la regla del L'Hopital, quiere decir que derivé el numerador y el denominador y obtuve esta expresión. Y ahora vuelvo a calcular el límite, ¿sí? Cuando x tiende a cero, el coseno de cero es 1, ¿sí? Y cuando x tiende a cero, 1 constante, bueno, coseno de x sobre 1 es coseno de x nomás, ¿sí? Y entonces ahí verificamos que el límite es 1, ¿sí? ¿Qué hicimos? Derivamos el numerador y el denominador, ¿sí? Gracias a la regla de L'Hopital, ¿sí? Es muy fácil, es para que vean cómo se plantea nada más.
Muy bien, vamos al B, a ver qué pasa en el B. Dice, límite cuando x tiende a 0 de x menos seno de x sobre x al cubo. Nos tiene que dar un sexto. Ok, nos dan el resultado, pues nosotros lo que tenemos que hacer es verificar que esto se cumple, ¿sí? Y entonces vemos, cuando x tiende a 0, el denominador obviamente tiende a 0, y arriba me queda 0 menos seno de 0, que también tiende a 0, o sea, es 0 sobre 0 también este. ¿Sí? Entonces aplico directamente la regla del L'Hopital. Entonces, ¿cómo va a quedar? Azul. Límite cuando x tiende a 0, ¿de quién? De copio primero el ejercicio que tengo, ¿sí? Sobre x al cubo. Bien, como esto me da 0 sobre 0, puedo aplicar la regla del L'Hopital y derivo el numerador y el denominador. La derivada del numerador, miremos. En el numerador tengo x menos seno de x. La derivada va a ser derivar, o sea, ahí tengo que derivar término por término, ¿sí? Entonces, la derivada de x es 1, ¿sí? Y la derivada del seno de x es el coseno de x. Y en el denominador tengo x al cubo. La derivada es 3x al cuadrado, ¿sí? Y entonces, ¿qué me permitió nuevamente? Vamos a poner acá el L'Hopital. Escribir esta igual a la regla del L'Hopital. Quiere decir que acá ya aplicamos una vez la regla del L'Hopital, ¿sí? Y nos dio esto. Pero entonces, cuando x tiende a 0, el denominador sigue tendiendo a 0 y el numerador, cuando x tiende a 0, coseno de 0 tiende a 1 y 1 menos 1 tiende a 0. O sea que esto me vuelve a dar 0 sobre 0, ¿sí? Todavía no salvamos la indeterminación, sigue siendo 0 sobre 0. Entonces vuelvo a aplicar la regla del L'Hopital, ¿sí? ¿Por qué? Porque esto me sigue dando 0 sobre 0. ¿Está? Y entonces escribo el siguiente paso. Vuelvo a derivar la derivada del numerador. La derivada de 1 se anula y la derivada del coseno de x es menos seno de x. Con el menos que tengo acá queda seno de x. Y la derivada del denominador, que era 3x cubo, queda bajo el 2 multiplicando 2 por 3, 6x. Bien, vuelvo a calcular el límite. Cuando x tiende a 0, el denominador 6x tiende a 0 y el seno de 0 también tiende a 0. O sea que sigue siendo indeterminado 0 sobre 0 y voy a volver a aplicar la regla del L'Hopital. Todavía no podemos solucionar este 0 sobre 0. Sigo. La derivada del numerador, ahora ya tengo seno de x en el numerador. La derivada del seno de x es el coseno de x. Y la derivada de 6x es 6. ¿Sí? Y entonces cuando x tiende a 0, el coseno de x tiende a 1 y 6 tiende a 6 porque no depende de x. ¿Sí? Y entonces ahí verificamos el valor del límite que nos pidieron. ¿Sí? Entonces, 3 veces tuvimos que derivar acá, ¿sí? Porque no lográbamos salvar la indeterminación, seguía siendo un límite indeterminado, por lo tanto, había que seguir derivando, ¿sí? Aplicar la regla del L'Hopital. Pero, ¿qué hice? Derivé, calculo el límite, veo qué pasa, vuelvo a derivar, calculo el límite, vuelvo a derivar, hasta que salvo la indeterminación, ¿sí?
Entonces, ahí está el ítem B. Vamos al C. A ver qué pasa en el C. Ah, el C ya es con X tendiendo a infinito. Miren que yo les había dicho que también la regla del L'Hopital nos sirve para este tipo de límites, ¿sí? Entonces, fíjense qué pasa acá. El límite cuando X tiende a infinito de X más logaritmo natural de X, como logaritmo natural de X también va a infinito, ¿sí? El numerador tiende a infinito, ¿sí? Y el denominador también, porque es X por logaritmo natural de X. O sea que es un límite indeterminado de la forma infinito sobre infinito. Como la regla del L'Hopital, acá vimos, también nos sirve para este caso, ¿sí? Cuando el numerador y el denominador tienden a infinito, ¿sí? Aplico la regla derivando directamente esta función. Entonces, límite cuando x tiende a infinito de x más logaritmo natural de x dividido x por logaritmo natural de x. Bien, entonces como esto es infinito sobre infinito, aplico la regla del L'Hopital. Y entonces, vuelvo a escribir y vamos a calcular la derivada del numerador y la derivada del denominador, ¿sí? Entonces, la derivada del numerador, la derivada de x es 1 y la derivada del logaritmo natural de x es 1 sobre x. Muy bien, y en el denominador tengo la derivada de un producto, ¿sí? Entonces derivamos como un producto. Es la derivada del primero, que es 1, ¿sí? Por el segundo sin derivar, que es logaritmo natural de x, más el primero sin derivar, que es x, por la derivada del segundo factor, que es logaritmo natural de x. La derivada del logaritmo natural de x es 1 sobre x. ¿Sí? Entonces, analicemos este límite. ¿Qué nos da? Cuando x tiende a infinito, ¿sí? 1 no depende de x, por lo tanto tiende a 1. ¿Sí? 1 sobre x, como x tiende a infinito, esta cuenta 1 sobre algo que se hace cada vez más grande, la cuenta a dividir se hace cada vez más chico. Eso tiende a 0. ¿Sí? Y en el denominador, ¿qué nos queda? Logaritmo natural de x, como x tiende a infinito, esto va a infinito. Y acá puedo simplificar la x. Del x sobre 1 sobre x da 1. O sea, eso es infinito más 1. ¿Sí? Y entonces esto me queda 1 sobre infinito, porque infinito más 1 sigue siendo infinito. Y entonces tengo 1 sobre un, algo que tiende a infinito, o sea que se hace cada vez más grande. Por lo tanto, la cuenta de dividir, 1 dividido algo que se hace cada vez más grande, se hace cada vez más chica y ya habíamos hablado de que una constante sobre algo que tiende a infinito es 0, ¿sí? Y entonces, eso era lo que nos pedían que demostremos, por lo tanto ahí está terminado el ítem C. Pero fíjense que, si bien es algo simple, hay que saber bien algunas cuestiones de límites, ¿sí? Y de resultados, porque ustedes van a tener que determinar qué tipo de indeterminación es, a cuánto va esta función, a cuánto va la otra función, ¿sí? Más allá de que le den el resultado, porque acá ya les dan el resultado. Esperen porque ya me enojó esto, ¿no? Ahí está el ítem C entonces, súper fácil era. Ahora, vamos al D, porque acá empieza a ponerse un poquito más
interesante la cuestión, porque ya no son límites directamente de la forma infinito sobre infinito, entonces tenemos que transformarlos a esa forma o a la forma 0 sobre 0 para poder aplicar la regla del L'Hopital, ¿sí? Que son límites que nosotros vimos también de forma algebraica cómo se resuelven, y ahora tenemos el recurso este de la regla del L'Hopital que es mucho más fácil, digamos, ¿sí? Entonces, miremos qué pasa con el ítem D. Fíjense que cuando x tiende a 1, ¿qué pasa con estos valores? Acá la vamos a poner. Cuando el logaritmo natural de 1 es 0, o sea que tengo 1 sobre algo que tiende a 0, esto es infinito, ¿sí? Y como x tiende a 1, 1 menos 1 tiende a 0, entonces tengo 1 sobre 0 también, que también es infinito. O sea que este es un límite indeterminado de la forma infinito menos infinito, ¿sí? Entonces directamente no podemos ponernos a derivar, ¿ok? Tenemos que transformar un poquito algebraicamente esta función. ¿Para qué? Para que podamos aplicar la regla del L'Hopital, tenemos que transformarlo a una indeterminación de la forma 0 sobre 0 o infinito sobre infinito, ¿sí? Entonces, recordemos qué hacíamos cuando teníamos este tipo de límites. Para poder transformarlo, lo que hacíamos era resolver esta diferencia, porque si yo tengo un límite de infinito menos infinito, tengo que tener una diferencia acá. Bueno, resuelvo esa diferencia a ver en qué se transforma esa expresión, ¿sí? Aplicando recursos algebraicos válidos, obviamente, ¿no? Entonces, resolvemos la diferencia, les voy a poner acá, qué es lo que hacemos. Y entonces, ¿cómo nos queda esto? Límite, cuando x tiende a 1, de 1 sobre logaritmo natural de x menos 1 sobre x menos 1. Entonces vamos a resolver, fíjense que copié nada más primero el ejercicio, que es algo que por ahí ustedes no hacen, ¿eh? Se ponen directamente a resolver y aparece mágicamente, digamos. Entonces vamos a resolver esta diferencia sacando como un denominador para poder restar estas fracciones, ¿sí? Entonces queda límite de x tiende a 1 de el común denominador entre el logaritmo natural de x y x menos 1, voy a tomar el producto de ambos, ¿sí? O sea, logaritmo natural de x por x menos 1, ¿sí? Ese va a ser el común denominador. ¿Y qué me queda? Logaritmo natural de x por x menos 1 dividido el logaritmo natural de x, me queda x menos 1. Por 1 de arriba queda x menos 1. Y este producto dividido x menos 1 me queda logaritmo natural de x por menos 1 menos logaritmo natural de x, ¿sí? Y entonces veamos qué pasa acá. Ya logramos obtener una sola fracción, analicemos el límite. Cuando x tiende a 1, x menos 1 tiende a 0 y logaritmo natural de 1 también tiende a 0, o sea que el denominador va a 0 y el numerador también, ¿sí? Porque el logaritmo natural de 1 tiende a 0. El logaritmo natural de x tiende a 0 cuando x tiende a 1. Entonces esto quedó de la forma 0 sobre 0, ¿sí? Resolviendo la diferencia, transformamos el límite a uno de la forma 0 sobre 0 y entonces ahora puedo aplicar la regla del L'Hopital, ¿sí? Y entonces ahora sí ya queda derivar numerador, numerador y denominador por separado. Entonces veamos qué pasa. La derivada del numerador, ¿qué me queda? La derivada de x es 1. La derivada de 1 se anula, ¿sí? Y la derivada del logaritmo natural de x es 1 sobre x, ¿sí? Eso me quedó en el numerador.
Y en el denominador vamos a derivar esto y que tenemos un producto, ¿sí? Entonces, vamos a derivar como un producto, ¿sí? La derivada del primero, que es logaritmo natural de x, es 1 sobre x, por el segundo sin derivar, que es x menos 1, más el primero sin derivar, que es logaritmo natural de x, por la derivada del segundo, que la derivada del segundo factor es la derivada de x menos 1, que es la derivada de x, que es 1, y la derivada de 1 está nula. Entonces me queda 1 nomás, ¿sí? ¿Sí? Y entonces, ¿qué hacemos acá para poder ver, para ver si podemos simplificar algo o resolver estas expresiones? Porque esto sigue siendo indeterminado. Vamos a resolver arriba esta diferencia y acá abajo también, ¿sí? Para ver si podemos cancelar o simplificar algo en esta expresión. Cuando x tiende a 1, arriba resuelvo, saco como un denominador x en el numerador, ¿eh? Tienen que ver esa falla de fracción. Y ahora, en el numerador saco como un denominador x y ¿qué me queda? X dividido 1, que es el denominador que tiene este 1, es x por 1, x, y x dividido x, 1 por 1, 1. Esto de arriba, esto es el numerador, ¿sí? Resolví esta resta, esta, ¿ok? Ahora abajo en el denominador voy a sacar, voy a poner x también como un denominador, así después puedo simplificar esa x. Entonces, x como un denominador de ¿quién? X dividido x me da 1 por x menos 1, me queda x menos 1. Y x dividido 1, que es el denominador que tiene este logaritmo natural de x, me da x por logaritmo natural de x, me queda x logaritmo natural de x. Lo único que hice fue resolver estas operaciones, ¿sí? Y entonces acá, como si yo hago extremos por extremos y medios por medios, este numerador me queda multiplicado por x y le voy a sacar esto para poder hacerle las flechitas y que lo vean mejor. Extremos por extremos es este por este, ¿sí? Y este por este. ¿Está? Entonces, puedo simplificar porque me queda x multiplicando en el numerador y en el denominador. Entonces simplifico esa x. ¿Sí? Y entonces, ¿cómo quedó esto? Límite, cuando x tiende a 1, ¿de quién? En el numerador quedó x menos 1. ¿Sí? Y en el denominador, ¿qué quedó? Todo esto que yo tenía acá. ¿Sí? 1, x menos 1 más x por logaritmo natural de x. Todo eso quedó en el denominador. Y entonces veamos, ¿qué pasa con este límite? A ver si deja de ser indeterminado. Como x tiende a 1, el numerador es x menos 1, o sea que como x tiende a 1, x menos 1 tiende a 0. Y el denominador me queda 1 menos 1, 0, y el logaritmo natural de 1 es 0, por 1, 0. O sea que sigue siendo 0 sobre 0. Todavía no podemos resolver este límite y tenemos que aplicar una vez más la regla del L'Hopital a ver qué sucede, ¿sí? Entonces,
Vamos a derivar otra vez el numerador y el denominador. La derivada del numerador es la derivada de x menos 1, que es 1. Y la derivada del denominador, voy a ir calculando la derivada de... En realidad, primero podemos derivar la derivada de x y de 1 y después hacer la del producto. Vamos a hacer todo junto, paremos acá, término por término. Entonces, la derivada de x es 1. La derivada de 1 se anula, ¿sí? Y después tengo la derivada de un producto, ¿sí? Que es la derivada del primero. O sea, este es el producto, ¿eh? Acá. Este. X por logaritmo natural de x lo derivo como producto. Entonces, la derivada de x, que es 1, la derivada del primero por el segundo sin derivar, o sea, 1 por logaritmo natural de x. Escribo logaritmo natural de x nomás. Más el primero sin derivar, que es x, por la derivada del segundo, que es la derivada del logaritmo natural de x, es 1 sobre x. Ay, qué fea salió esa x. Bien, entonces, ¿qué podemos simplificar acá? Esta x se va con esta, ¿sí? Y vuelvo a calcular el límite. ¿Qué pasa? El numerador, cuando x tiende a 1, el numerador es constante 1, ¿sí? Y en el denominador, ¿qué me queda? 1 más logaritmo natural de x, como x tiende a 1, esto tiende a 0. O sea, me queda 1 más 0 más este 1 que quedó acá, ¿sí? Y entonces, 1 más 1, 2 en el denominador, y esto me da un medio, que era lo que nos pedían que demostremos, que verifiquemos. ¿Sí? ¿Ven? Este se complicó un poquito más porque tiene mucho de álgebra, digamos, en las cuentas, ¿sí? Pero lo que está bueno es que vayan viendo, sacando las conclusiones, digamos, de que cuando tenemos este tipo de indeterminación, ¿sí? Resolvemos la diferencia y vemos si se transforma a una indeterminación 0 sobre 0 o infinito sobre infinito, y em, ahí ya podemos directamente derivar, ¿ok? ¿Estamos? ¿Ninguna pregunta de esto? ¿Se entiende? A ver, el E es también de infinito menos infinito. Bueno, vamos a hacer el E. A ver, para esto vamos a recordar algunas cuestiones. Acá falta una X, che. Secante de X tiene que ser, no puede ser secante solito. ¿Mm? Secante de X. Entonces, vamos a recordar que la secante de X es 1 sobre el coseno de X, ¿sí? Y la cosecante de X es 1 sobre el seno de X, ¿sí? Entonces, les pongo acá esto porque
Sí o sí lo tenemos que tener presente para poder ver a qué va este límite, ¿sí? Si x tiende a cero, ¿sí? La secante de x es 1 sobre el coseno de cero, ¿sí? El coseno de cero es 1, ¿sí? Entonces, la secante de x va a 1 y la cosecante de x, como es 1 sobre el seno de x y x tiende a cero, el seno de cero es cero. Entonces 1 sobre cero va a infinito. Por lo tanto, el primer término, este va a infinito. ¿Sí? Y la cosecante de x, que es 1 sobre el seno de x, como el seno de x tiende a cero, 1 sobre algo que tiende a cero va a infinito. ¿Sí? Uy, qué feo. Bien, entonces, tenemos otro límite indeterminado, ¿sí? De la forma infinito menos infinito. Y entonces vamos a ver cómo lo resolvemos, resolviendo la diferencia, como recién hicimos el caso anterior. Límite cuando x tiende a cero de secante de x por cosecante de x menos cosecante de x. Esto lo voy a escribir en función de los senos y cosenos, que son las funciones que conocemos. La secante de x dijimos que era 1 sobre el coseno de x. Y la cosecante es 1 sobre seno de x menos 1 sobre seno de x. Lo único que hice fue escribir la secante y la cosecante de x en función de los senos y cosenos, ¿sí? Entonces dijimos que cuando tenemos límites de la forma infinito menos infinito, lo que hacemos es resolver la diferencia, ¿sí? Entonces, resolvamos esta diferencia sacando como un denominador. Fíjense que acá hay un producto, o sea, esto es 1 sobre coseno de x por seno de x, ¿sí? Entonces, saquemos como un denominador ese producto, o sea, el seno de x por coseno de x como un denominador. Y entonces nos queda esto dividido coseno de x por seno de x, nos da 1 por 1, 1. Y seno de x por coseno de x dividido seno de x nos da coseno de x por menos 1, nos queda menos coseno de x. ¿Sí? Entonces, ahí resolvimos la diferencia y nos quedó esta expresión. ¿Sí? Veamos el límite que nos da para ver si ya podemos resolver esta indeterminación. El coseno de, cuando x tiende a 0, el coseno de 0 es 1, por lo tanto me queda 1 menos 1 en el numerador, da 0. Y en el denominador tengo seno de 0 por coseno de 0, digamos, que me da 0 por 1, que es 0. O sea que es un límite de la forma 0 sobre 0. Resolvimos la diferencia y dimos con un límite de la forma 0 sobre 0, por lo tanto ahora sí puedo aplicar la regla del L'Hopital. Derivo el numerador, la derivada de 1 es 0, la derivada del coseno de x es menos seno de x, con este menos queda seno de x en el numerador. Y en el denominador voy a derivar esto como un producto, ¿sí? Porque tengo seno por coseno, ¿sí? Entonces, la derivada del primero, la derivada del seno de x es el coseno de x. Por el segundo sin derivar, o sea, por coseno de x otra vez, más el primero sin derivar, seno de x, por la derivada del segundo, que es menos seno de x. ¿Sí? ¿Ven que quedó corto esto? Y entonces miremos.
¿qué pasa con este límite? ¿Sí? Cuando x tiende a 0, el seno de 0, esto tiende a 0. O sea, el numerador tiende a 0. Vamos a escribirlo acá. El numerador tiende a 0 y el denominador a qué tiende. El coseno de x por coseno de x, como es coseno de 0 por coseno de 0, digamos, esto es 1 por 1, va a 1, el primer término va a 1. Y el segundo es seno de x por menos seno de x, o sea que eso va a 0, porque el seno de 0 es 0. Y entonces nos quedó 0 sobre 1 más 0. Y esto es 0 sobre 1, que es 0. Muy bien. Estábamos con el E. Vamos a hacer el F. Y después hacer un recreíto para volver con los que son con exponenciales, que ahí cambia un poquito la cosa y hay que aplicar una técnica distinta, ¿sí? Entonces, a ver qué pasa con el F. El F es bastante accesible, ¿sí? Fíjense que es cuando x tiende a 0, el logaritmo natural de 0 tiende a infinito, ¿sí? Y la tangente de x, la tangente pasa por 0, 0, o sea que la tangente de x va a 0. O sea que este es un límite determinado de la forma infinito por 0, ¿sí? Entonces, ¿qué hacemos cuando tenemos un límite así para poder transformarlo a la forma 0 sobre 0 o infinito sobre infinito? ¿Sí? ¿Qué se hace? Hay que multiplicar y dividir por 1 sobre alguna de las dos funciones. O sea, esta yo tengo f de x por g de x acá, ¿sí? Le vamos a poner acá. Esta sería f de x, ¿sí? Y esta sería g de x. Entonces, tengo un producto de funciones que va a una indeterminación de la forma infinito por 0. Entonces, lo que hay que hacer es multiplicar y dividir por 1 sobre f de x, ¿sí? Multiplicar y dividir por lo mismo, o por 1 sobre g de x, ¿sí? Por cualquiera de las dos, la que resulta algebraicamente más simple en su expresión, ¿sí? Entonces, esto me va a permitir simplificar una de estas dos en el numerador y en el denominador me va a quedar eh, tendiendo a lo que necesito para que se transforme a la forma 0 sobre 0 o infinito sobre infinito, ¿sí? Entonces, fíjense. Esta está buena porque es una otra, creo que no hicimos ninguna de infinito por 0 todavía. No, todavía no. Entonces, ojo con esta. Entonces, límite cuando x tiende a 0 de logaritmo natural de x por tangente de x, ¿sí? Y entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a multiplicar y dividir por 1 sobre tangente de x. O sea, si esta es g de x, ¿sí? Se puede multiplicar y dividir por cualquiera de las dos. Entonces, fíjense, límite cuando x tiende a 0 de logaritmo natural de x por tangente de x, que esto es lo que tenía, y ahí voy a multiplicar, le voy a agregar con rojo el factor que le agrego. Entonces, multiplicar arriba por 1 sobre tangente de x y dividir todo por lo mismo. Multiplico y divido por lo mismo, ¿sí? Y entonces no estoy alterando, ¿eh? Multiplico y divido por lo mismo. Entonces, no estoy alterando algebraicamente nada ni el valor de esta expresión, ¿sí? Entonces, ¿para qué hago esto?
Acá voy a poder simplificar tangente de x con esta tangente de x y me queda logaritmo natural de x sobre 1 sobre tangente de x. Y entonces fíjense qué pasó. Como la tangente de x tiende a 0, 1 sobre algo que tiende a 0 tiende a infinito. Y el logaritmo natural de x tiende a infinito cuando x tiende a 0. Por lo tanto, este límite queda de la forma infinito sobre infinito. ¿Sí? Entonces, haciendo esto, transformamos el límite en uno de la forma que nosotros queremos, necesitamos para poder aplicar la regla del L'Hopital. ¿Mm? Todavía no voy a aplicar L'Hopital porque voy a escribir una expresión con senos y cosenos de esto para que nos quede más fácil para derivar, ¿sí? Entonces, fíjense, ¿cómo nos queda? 1 sobre tangente de x, voy a escribir una equivalente nomás todavía, por eso no le puse el L'Hopital ahí, ¿eh? Logaritmo natural de x en el numerador y en el denominador 1 sobre tangente de x, ¿qué es? Fíjense. ¿Cómo? Tangente de x es seno de x sobre coseno de x, ¿sí? 1 sobre tangente de x es la inversa de esto, ¿sí? O sea que 1 sobre tangente de x es coseno de x sobre seno de x. ¿Está? Entonces, 1 sobre tangente lo voy a escribir como coseno sobre seno. ¿Sí? Y entonces, fíjense, bueno, esto obviamente me sigue dando, esto me queda 1 sobre 0, esto sigue siendo infinito sobre infinito, no cambié nada, lo único que hice fue expresarlo en función de senos y cosenos, y ahora vamos a derivar. Ahora sí voy a aplicar la regla del L'Hopital. ¿Y qué me queda? Límite, cuando x tiende a 0, de la derivada del numerador, la derivada del logaritmo natural de x es 1 sobre x. ¿Sí? Y en el denominador derivo eso como un cociente, el coseno sobre seno, ¿sí? ¿Qué es? La derivada de un cociente es la derivada del primero, o sea, del numerador, que la derivada del coseno es menos seno, por el segundo sin derivar. O sea que me queda menos seno de x por seno de x, que es menos seno cuadrado de x, ¿sí? Menos el primero sin derivar, que es coseno de x, por la derivada del segundo, que la derivada del seno es el coseno. O sea, me queda coseno de x por coseno de x, que es coseno cuadrado de x, ¿sí? Todo dividido, el cuadrado del denominador, o sea, todo esto dividido seno cuadrado de x, ¿sí? Y entonces, vamos a hacer acá extremos por extremos y medios por medios. Entonces, límite cuando x tiende a 0 de seno de x por 1, ¿sí? Me da seno cuadrado de x por 1 es seno cuadrado de x. Y en el denominador queda x, que multiplica a este menos seno cuadrado de x menos coseno cuadrado de x, ¿sí? Y entonces vamos, ¿qué podemos hacer acá? Como este seno cuadrado de x, seno de x sobre x es 1, ¿verdad? Pero nosotros acá tenemos seno cuadrado de x. Entonces vamos a hacer esto.
el límite cuando x tiende a 0, al seno cuadrado lo voy a escribir como seno de x por seno de x, si lo pueden ver, sobre x que multiplica al menos seno cuadrado de x menos coseno cuadrado de x. Y entonces analicemos este límite, ¿qué pasa? Seno de x sobre x, o sea, le vamos a hacer así. Esta parte, seno de x sobre x, tiende a 1 cuando x tiende a 0, ¿sí? Por el límite que probamos, acá probamos en el ítem A, ¿sí? Uno de los límites importantes. El seno de x este tiende a 0 cuando x tiende a 0, ¿sí? Y esto también tiende a 0, ¿sí? Y el coseno cuadrado de x, como x tiende a 0, esto tiende a 1, ¿sí? Entonces queda 0 por 1 en el numerador, me queda 0, ¿sí? Y abajo quedó 0 menos 1, ¿sí? O sea que es 0 sobre 1, ¿sí? Y eso es 0, como nosotros teníamos que verificar. ¿Está? Entonces ahí está cada parte del límite a qué tiende cuando x tiende a 0, ¿sí? Muy bien. Bueno, para el g ya cambia un poquito la cosa. Quedan estos 4, ¿sí? Bueno, el li es bastante rápido. Los otros son, el j también lo pueden hacer ustedes. Vamos a hacer g y h ahora. Bueno, a ver, son 9 y 10, 9 y 9. Hacemos un recreito de 10 minutitos y volvemos para terminar esto con el último tipo de indeterminación de cómo resolver L'Hopital, que es un poquitito más complicado, ¿sí? En 10 minutitos volvemos entonces. Se entiende, me dice. Me preocupa que no preguntan y entonces esa nomás es la preocupación de la profe. Bueno, volvemos 9:20.
Bueno, muy bien. Seguimos. Vamos a avanzar un poquito entonces. Vamos a hacer el ítem G, ¿sí? Y los otros les van a quedar a ustedes para completar, ¿sí? Yo les voy a dar el tipo de indeterminación que es y así ustedes pueden practicar un poquito, ¿sí? Cada una de estas indeterminaciones. Igual lo podemos ver el martes antes del parcial si hay alguna duda y si no ya les preparo un modelito de parcial o algo para resolver el martes, ¿sí? Entonces, veamos qué pasa con este tipo de indeterminaciones. Fíjense que en en el ítem G, esperen que le voy a bajar un poquitín, ahí está. En el ítem G, x tiende a 0 y la función es x a la x, ¿sí? O sea que esta es una indeterminación de la forma 0 a la 0, ¿sí? Entonces, cuando tenemos este tipo de indeterminación, lo que hacemos es, vamos a aplicar logaritmos, ¿sí? Como una técnica para poder bajar esa función que está en el exponente que tiende a 0, ¿sí? Y entonces vamos a encontrar no directamente el límite L que estamos buscando, sino el logaritmo natural de ese límite. Y entonces después vamos a tener que hacer una pequeña transformación ahí, ¿sí? Entonces, en los casos que las indeterminaciones sean exponenciales, ¿sí? Se aplica logaritmo. ¿De qué manera? Fíjense, si este límite, acá abajo, bueno, el límite, cuando x tiende a 0, ¿sí? De x a la x, me va a dar un cierto límite L, que es el límite que nosotros estamos buscando, ¿sí? Entonces, lo que hacemos es aplicar logaritmos a ambos miembros de esta igualdad y entonces digo, el logaritmo natural del límite, este que estoy calculando, es igual al logaritmo natural de L, ¿sí? Y entonces vamos a sacar el logaritmo natural del límite, este, y lo que vamos a obtener no es directamente el valor del límite L que necesitamos, sino el valor de su logaritmo natural. Y entonces luego vamos a hacer una pequeña transformación ahí, aplicando definición de logaritmo, para encontrar efectivamente el valor de L, ¿sí? Entonces, voy a tomar este primer miembro de esta igualdad y voy a decir que el logaritmo natural del límite, por propiedad de los límites, es el límite del logaritmo natural. O sea que voy a calcular el límite, cuando x tiende a 0, del logaritmo natural de x a la x, ¿sí? Por propiedad de los límites. Entonces, el límite del logaritmo natural es lo mismo que el logaritmo natural del límite, por eso puedo hacer esto, ¿ok? Y entonces, acá, por propiedades de los logaritmos, como yo tengo el logaritmo de una potencia, ¿sí? Esto lo puedo escribir así. Bajo el exponente, que es x, que multiplica al logaritmo natural de x, ¿sí? ¿Por qué? ¿Por qué puedo hacer esto? Porque tengo el logaritmo de una potencia y por propiedad de los logaritmos, esto es el exponente por el logaritmo natural de la base, ¿sí? Y entonces, ¿qué conseguí con esto? Bajé la x que estaba en el exponente, dejó de ser una expresión exponencial, pasó a ser un producto de x por logaritmo natural de x. Y entonces veamos a qué es igual ese límite. Cuando x tiende a 0, obviamente x es 0 por, y el logaritmo de 0 es infinito. O sea que esto me dio un límite de la forma 0 por infinito, ¿sí? Y entonces, ¿qué hacíamos cuando teníamos una indeterminación de la forma infinito por 0 o 0 por infinito? Acá tenemos en el ítem G, multiplicar y dividir por 1 sobre f de x o 1 sobre g de x, y eso es lo que vamos a hacer. Entonces vamos a multiplicar y dividir por 1 sobre x. Arriba multiplico por 1 sobre x, ¿sí? Logaritmo natural de x, y divido por lo mismo.
¿sí? No se nota eso que es un... ¿sí? Multiplico y divido por lo mismo, ¿y qué consigo con eso? Simplificar esta X, ¿sí? Y entonces, ¿qué me quedó? Arriba quedó logaritmo natural de X, y en el denominador quedó 1 sobre X. Pero, che, que se junta ahí. Entonces, veamos a qué tiende este límite. Logaritmo natural de X, cuando X tiende a 0, tiende a infinito, y 1 sobre X, como X tiende a 0, también tiende a infinito. Entonces transformé en un límite de la forma infinito sobre infinito, por lo tanto puedo aplicar la regla del L'Hopital, ¿sí? Y entonces ahora recién voy a derivar numerador y denominador, ¿sí? Entonces, ¿cómo queda esto? Límite cuando X tiende a 0 de la derivada del logaritmo natural de X es 1 sobre X, arriba. Y en el denominador tengo la derivada de 1 sobre X, que es menos 1 sobre X cuadrado. ¿Pero por qué? Porque derivamos como un cociente, y esto va a ser la derivada del primero, que es 0, por el segundo sin derivar, menos el primero sin derivar, ¿sí? Que es 1, ¿sí? No lo pongo, por la derivada del segundo, que es la derivada de X, ¿sí? Y ahí sí le pongo el menos 1, sobre el cuadrado del denominador, que es X cuadrado. ¿Sí? Entonces me quedó 1 sobre X dividido menos 1 sobre X cuadrado. Hagamos extremos por extremos y medios por medios, este por este, ¿sí? Y este por este. Entonces, ¿cómo nos queda? Límite cuando X tiende a 0 de 1 por X cuadrado, me queda X cuadrado en el numerador, y en el denominador queda menos 1 por X, que es menos X, le pongo así, ya le pongo negativo acá, ¿sí? Entonces, ¿qué puedo hacer ahí? Puedo simplificar esta X con una de acá, ¿sí? Y entonces esto me queda límite cuando X tiende a 0 de menos X. Cuando X tiende a 0, esto obviamente tiende a 0, ¿sí? Entonces, me da 1. Pero entonces, lo que nosotros encontramos, esperen porque acá, sí, este está mal, ¿eh? En el práctico dice 0, pero ese es el valor del logaritmo natural de X. Acá esto no es 1, ¿sí? El límite de X a la X cuando X tiende a 0. ¿Por qué? Fíjense que lo que nosotros encontramos, este 0, no es exactamente el valor de L, sino es el logaritmo natural de L, porque nosotros tomamos este primer miembro de esta igualdad que está acá, ¿sí? Entonces, lo que nosotros encontramos es que el logaritmo natural de L es 0, ¿sí? Entonces, por definición del logaritmo, el logaritmo natural tiene base e, ¿sí? La definición del logaritmo dice que la base elevado al logaritmo me da el logaritmando, o sea, e a la 0 es igual a L, ¿sí? Entonces, e a la 0 es 1, por lo tanto el límite es 1. El valor del límite que nosotros estamos buscando es 1. Esperen que voy a mirar en el práctico si está... Ah, sí, dice 0, che. Eso hay que corrijan nomás ahí, es 1 el límite.
En prácticos anteriores está 1, pero pasa que se tipeó de nuevo, se cambiaron algunas cuestiones y pasó esto, ¿ok? Pero es 1 ahí. Entonces, este tipo de límite es la forma en que se procede cuando tenemos límites indeterminados exponenciales, ¿sí? En el h, por ejemplo, que ustedes tienen límite cuando x tiende a pi sobre 2, o sea, pi sobre 2 son 90 grados, ¿sí? De coseno de x elevado al coseno de x. Esto también da 0 a la 0, ¿sí? Es una indeterminación parecida a la que hicimos recién. Hay que aplicar logaritmo, ¿sí? Para bajar el exponente y demás. Y les da 1 también el límite. O sea, les da el logaritmo natural 0. Acá les voy a poner. Entonces, este es de la forma 0 sobre 0, ¿sí? Hay que hacer lo mismo que hicimos en el ítem anterior. Ítem IH al G. ¿Sí? Después, el I, fíjense que cuando x tiende a infinito, ¿qué pasa con este límite? X a la cuarta que está en el denominador, obviamente tiende a infinito, ¿sí? Y el logaritmo natural de x también tiende a infinito cuando x tiende a infinito, por lo tanto, este es un límite de la forma infinito sobre infinito. ¿Sí? O sea que ese ya está directo para aplicar L'Hopital. Fácil, no hay que hacer nada algebraico. Y este último, a ver qué pasa acá. Cuando x tiende a infinito, esto va a 0, 0 por infinito. Bien. Infinito menos infinito, 0 por infinito. Bien, entonces esto van a tener que hacer multiplicar y dividir por 1 sobre x menos seno de x. Claro, multiplicar, esta le llamamos f. Y esta g. Y entonces lo que tienen que hacer es ¿sí? Que es la inversa, que es 1 sobre f de x, digamos. ¿Sí? Y entonces, ahí van a lograr transformar la indeterminación a una de las formas 0 sobre 0, ¿sí? Y con esa 0 sobre 0 ya aplican el L'Hopital, ¿sí? Estas son las indicaciones, digamos, para esto, que es lo que les va a quedar a ustedes. Porque si les resuelvo todo, me van a matar. Muy bien, entonces eso les queda para ustedes. Tienen a ver, esperen que voy a chequear si están bien los resultados. 1, el otro da 0, bien. Los otros dos dan 0. Bien, están bien estos. Solo este era el que había que corregir ya voy a avisar también para corregir el práctico, ¿sí? Que es 1. Y los otros están bien. Bueno, muy bien. Entonces, con respecto al parcial, recuerden que es el miércoles que viene, ¿sí? Y si no hay, esperen que voy a